A las 7:42 de la mañana del 6 de marzo de 1944, el coronel Donald Blakesley se encontraba en la cabina de un P-51B Mustang en el aeródromo de Devon, Inglaterra, alistándose para dirigir una misión que la Luftwaffe consideraba imposible. El destino: Berlín, a 900 kilómetros en el corazón de la Alemania nazi. El alto mando alemán había sido informado una y otra vez por sus oficiales de inteligencia de que ningún caza monomotor estadounidense tenía autonomía suficiente para llegar hasta Berlín y regresar. El trayecto completo sumaba unos 1.100 millas. Todos los intentos previos con cazas estadounidenses, el P-47 Thunderbolt y el P-38 Lightning, terminaban igual, quedándose sin combustible cientos de kilómetros antes de alcanzar la capital. Los pilotos alemanes lo sabían bien. Esperaban justo más allá del alcance de los cazas escoltas y, cuando estos se retiraban, se abalanzaban sobre los bombarderos indefensos. Las pérdidas de bombarderos estadounidenses sobre Alemania se habían vuelto insostenibles. En octubre de 1943, 60 B-17 Flying Fortress fueron derribados en una sola incursión sobre Schweinfurt, un 20% de la fuerza atacante. La campaña de bombardeo diurno estaba fracasando. Pero aquella mañana, el Mustang de Blakesley llevaba algo que los alemanes creían inexistente. Debajo de cada ala colgaba un depósito auxiliar de 108 galones, tanques desechables fabricados en papel por los británicos y llenos de combustible, lo que le daba al avión un radio de combate de más de 850 millas. Sumado al tanque interno de 85 galones y a los depósitos de las alas, el P-51 podía volar hasta Berlín, combatir durante 20 minutos y regresar a salvo. El alto mando de la Luftwaffe había declarado esto como imposible. Sus cálculos indicaban que los cazas norteamericanos carecían de tal alcance, y sus informes de inteligencia lo confirmaban. Los pilotos alemanes habían sido informados de que jamás verían cazas enemigos sobre Berlín. Estaban equivocados. Blakesley, con solo 26 años, llevaba combatiendo a los alemanes desde 1941. Primero había servido en el Escuadrón Águila de la Real Fuerza Aérea Británica y luego en el cuarto grupo de caza de la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos. Había completado más de 500 misiones de combate, más que cualquier otro piloto estadounidense en la guerra. Sabía perfectamente lo que costaban las incursiones de bombarderos sin escolta. Había visto demasiados B-17 caer envueltos en llamas porque los cazas debían regresar antes de tiempo por falta de combustible. Pero ahora, por primera vez, estaba a punto de llevar cazas monomotores directamente hasta la capital nazi. Lo que ocurrió en las siguientes 7 horas cambiaría el equilibrio estratégico de la guerra aérea sobre Europa. El primer escuadrón de bombarderos que el cuarto grupo de caza perdió por falta de escolta fue el del teniente Robert Harriman, tripulación de un B-17, el 17 de agosto de 1943. Harriman llevaba 2 meses en Inglaterra y su equipo había realizado 6 misiones sobre la Europa ocupada. Ese día, su objetivo eran las fábricas de rodamientos de bolas en Schweinfurt, en lo profundo del territorio alemán. Los P-47 los acompañaron hasta la frontera alemana y luego regresaron. No contaban con suficiente combustible para continuar. La Luftwaffe los esperaba. Sabían con exactitud el momento en que los cazas estadounidenses se verían obligados a retirarse. Llevaban meses rastreando el alcance de las escoltas. Los controladores de vuelo alemanes observaron cómo los P-47 daban media vuelta hacia el oeste y, en ese instante, ordenaron el ataque. Más de 300 cazas Messerschmitt Bf-109 y Focke-Wulf 190 se lanzaron sobre las formaciones de bombarderos. El B-17 de Harriman recibió impactos de cañón en el motor número 3 apenas 20 minutos después de quedar sin escolta. El motor se incendió. El piloto detuvo la hélice, pero las llamas no cedieron. 2 cazas alemanes se acercaron por detrás y dispararon una ráfaga que atravesó el fuselaje. La sección de cola se desprendió y el bombardero comenzó a girar fuera de control hacia el suelo. Solo 3 tripulantes lograron saltar. Los otros 7 murieron. En esa misión se perdieron 36 bombarderos, 260 hombres muertos o capturados, todos más allá del alcance de escolta. El segundo caso fue el del capitán James O'Connor y su B-24, derribado el 6 de septiembre cerca de Stuttgart. O'Connor, líder de vuelo con 14 misiones cumplidas, encabezaba el ataque sobre la planta Voss-Magneto de Tors. Los P-38 lo escoltaron hasta el límite de su combustible, unas 400 millas desde Inglaterra, y luego regresaron. 30 segundos después, la Luftwaffe atacó. O'Connor informó por radio que estaban siendo asaltados por entre 15 y 20 cazas enemigos y pidió ayuda. No había refuerzos disponibles. Estaban completamente solos, a 150 millas dentro de Alemania.
40 bombarderos frente a 300 interceptores alemanes. El avión de O'Connor recibió varios impactos de cañón de 20 milímetros. El tanque de combustible del ala derecha explotó. El bombardero se volcó, quedó invertido y cayó en picada desde 22.000 pies. Nadie logró saltar. Los 10 tripulantes murieron. Para octubre de 1943, la octava Fuerza Aérea había perdido 194 bombarderos pesados en 3 meses. La mayoría habían sido derribados después de que sus cazas escoltas tuvieran que regresar por falta de combustible. Las tripulaciones llamaban a eso volar desnudos, sin protección. Los pilotos alemanes, por su parte, lo llamaban hora feliz de caza. Sabían con precisión dónde terminaba el radio de acción de los cazas americanos. Se colocaban justo más allá de ese punto y esperaban. Cuando las escoltas se retiraban, atacaban con fuerza abrumadora. Los bombarderos intentaban defenderse con sus ametralladoras calibre 50, pero el fuego defensivo de un B-17 era insuficiente para detener a un piloto de la Luftwaffe que se lanzaba de frente a 400 millas por hora. Las tripulaciones estaban siendo eliminadas más rápido de lo que podían reemplazarse. La situación era crítica. La peor pérdida se produjo en el segundo ataque a Weymouth, el 14 de octubre de 1943. 320 bombarderos pesados atacaron las fábricas de rodamientos. 60 fueron derribados. 600 hombres murieron o fueron capturados en un solo día. Otros 17 aviones quedaron tan dañados que no pudieron repararse, y un centenar más sufrió averías graves que exigieron largos trabajos de mantenimiento. La pérdida total alcanzó el 29%. Ante esta situación, el general Henry Arnold, comandante de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, ordenó suspender las misiones de penetración profunda en territorio enemigo. Las bajas eran demasiado elevadas. Las tripulaciones estaban exhaustas. Los nuevos pilotos llegaban con una formación deficiente y caían en combate en su primera o segunda misión. Algo debía cambiar. Sin escolta de cazas de largo alcance, la campaña de bombardeo diurno no podía continuar. Y sin esa campaña de bombardeo diurno, la planeada invasión a Europa corría peligro de fracasar. Los alemanes tendrían tiempo de reforzar sus defensas, fabricar más armas y entrenar nuevos pilotos. La guerra podría prolongarse durante años. Muchos más soldados estadounidenses perderían la vida en las playas de Francia si la Luftwaffe no era neutralizada antes. El problema no era que los bombarderos no pudieran alcanzar sus objetivos. Los B-17 y B-24 tenían autonomía suficiente para atacar cualquier punto de Alemania. El verdadero problema era que no podían resistir el ataque de los cazas enemigos sin protección. Y ningún caza estadounidense tenía el alcance necesario para escoltarlos hasta el objetivo y regresar. El P-47 Thunderbolt, por ejemplo, contaba con un radio de combate de unas 230 millas con su combustible interno, ampliado a unas 375 con tanques auxiliares. Eso bastaba para acompañar a los bombarderos en incursiones sobre el oeste de Alemania, pero no hasta Berlín, ni a la región industrial del Ruhr, ni mucho menos a las refinerías de petróleo y fábricas de aviones situadas en lo más profundo del Reich. El P-38 Lightning ofrecía un mejor alcance, cerca de 450 millas de radio de combate, pero el avión sufría graves fallos en temperaturas frías a gran altitud sobre Europa. Los sistemas de sobrealimentación solían fallar, dejando a los pilotos indefensos. Ellos mismos lo llamaban quedarse P-38 eados, cuando ambos motores se apagaban a 30.000 pies de altura. Además, el Lightning era escaso. Nunca hubo suficientes P-38 disponibles para garantizar una cobertura de escolta adecuada. El Spitfire, usado por la Real Fuerza Aérea Británica, tenía un rendimiento excelente, pero su alcance era demasiado limitado. Incluso con tanques auxiliares, apenas podía llegar a París. Las tripulaciones de los bombarderos pagaban el precio. Volaban misiones sabiendo que durante gran parte del trayecto estarían sin escolta, expuestos y vulnerables. Desde sus cabinas podían ver cómo los cazas alemanes se posicionaban justo en el límite del alcance de los escoltas estadounidenses, aguardando el momento. Los observaban girar en círculos en el cielo, como tiburones, mientras contaban los minutos hasta que los cazas norteamericanos tuvieran que retirarse. Entonces comenzaban los ataques, oleada tras oleada. Los cazas alemanes se lanzaban en picada sobre las formaciones, disparando cañones de 20 milímetros y 30 milímetros, destrozando los bombarderos sin blindaje y matando a sus tripulantes. Un bombardero podía soportar una enorme cantidad de daño y seguir volando, pero suficientes impactos podían derribarlo. Los pilotos alemanes sabían exactamente dónde disparar: a la cabina, los motores o los depósitos de combustible en las alas.
Llevaban 2 años derribando bombarderos y eran expertos en ello. El 20 de diciembre de 1943, el 354º Grupo de Caza llegó a Inglaterra con una nueva aeronave, el P-51B Mustang. Su desarrollo había sido apresurado y poco convencional. En abril de 1940, la Comisión de Compras Británica se acercó a North American Aviation para solicitar la producción de cazas P-40 Warhawk bajo licencia. El presidente de la compañía, James Kindleberger, hizo una contraoferta. En lugar de fabricar un modelo existente, su empresa podía diseñar y construir un caza completamente nuevo en el mismo plazo. Los británicos aceptaron, escépticos pero necesitados de aviones. El jefe de diseño de North American, Ed Areswit, dirigió un equipo que completó el diseño del avión en apenas 117 días. El prototipo voló por primera vez en octubre de 1940. La compañía lo denominó Na-73, aunque los británicos lo bautizaron como Mustang. Los primeros modelos usaban motores Allison y se destinaron principalmente a misiones de reconocimiento táctico a baja altitud. Tenían un manejo excelente y una autonomía sobresaliente, pero el rendimiento del motor Allison caía drásticamente por encima de los 15.000 pies. A esas alturas no podían competir con los cazas alemanes, que operaban entre los 20.000 y 30.000 pies, donde el aire era más delgado y los sistemas de sobrealimentación resultaban esenciales. La Real Fuerza Aérea los utilizaba principalmente para ataques a tierra y reconocimiento táctico, donde el rendimiento a baja altitud era más importante que la capacidad a gran altura. Hasta que alguien tuvo una idea. Ronald Archer, piloto de pruebas de Rolls-Royce, voló un Mustang en abril de 1942 y reconoció de inmediato su potencial. El fuselaje era magnífico y la aerodinámica, excepcional. El problema estaba en el motor. Archer redactó un informe en el que sugería que, si se reemplazaba el motor Allison por un Rolls-Royce Merlin, el avión alcanzaría un rendimiento extraordinario a gran altitud. El motor Merlin 61 contaba con un sobrealimentador de 2 etapas que mantenía la potencia constante hasta los 30.000 pies de altitud e incluso más allá. Combinado con el diseño aerodinámico limpio del Mustang y su gran capacidad de combustible, un Mustang impulsado por un Merlin podía convertirse en el caza de largo alcance y gran altitud que todos estaban esperando. Los británicos tomaron en serio la sugerencia. Enviaron 5 fuselajes de Mustang a Rolls-Royce para su modificación, y los resultados superaron todas las expectativas. Con el motor Merlin, la velocidad máxima del Mustang pasó de 365 a 441 millas por hora a 30.000 pies. La velocidad de ascenso mejoró notablemente y el techo de servicio se elevó de 31.000 a 42.000 pies. El avión se transformó de un competente caza de baja altitud a un interceptor sobresaliente en grandes alturas. North American inició la producción de Mustangs equipados con motores Merlin en 1943, bajo las designaciones P-51B y 51C. El motor, fabricado bajo licencia por Packard en Estados Unidos, fue designado mayo de 1657. El fuselaje, en esencia, se mantuvo casi idéntico al diseño original. La capacidad de combustible era extraordinaria para un caza monomotor. Inicialmente, los depósitos internos de las alas contenían 84 galones, pero durante la producción se incrementó a 184 al añadirse un tanque de 85 galones detrás del piloto. Con 2 tanques externos de 108 galones, el total ascendía a unos 400 galones. El P-51B podía alcanzar 437 millas por hora a 25.000 pies de altura. Era capaz de ascender a 30.000 pies en menos de 8 minutos. Podía girar con un Bf-109, lanzarse en picada junto a un FW-190 y, lo más importante, tenía suficiente combustible para volar más de 6 horas. Solo con su combustible interno, su radio de combate era de unas 475 millas, pero con los 2 tanques externos de 108 galones, este se extendía a 850 millas. Eso era suficiente. Finalmente, era suficiente para llegar hasta Berlín. Sin embargo, existía un inconveniente con el combustible adicional. El tanque del fuselaje del P-51B estaba ubicado detrás del piloto, justo después del centro de gravedad. Cuando se llenaba con los 85 galones, el avión se volvía peligrosamente inestable en el eje de cabeceo. Los pilotos de prueba informaron que, con el tanque trasero lleno, las maniobras bruscas o giros cerrados podían invertir las fuerzas de control, obligando al piloto a empujar la palanca hacia adelante para evitar que la nariz del avión siguiera levantándose. El aparato tendía a volcarse cuando el tanque trasero estaba lleno. En esas condiciones, un P-51B no podía entrar en combate cerrado. Apenas podía maniobrar.
La solución fue consumir primero el combustible de ese tanque antes de cualquier enfrentamiento. Se instruyó a los pilotos para usarlo durante el ascenso y el vuelo de crucero, de modo que, al llegar a territorio enemigo, el avión recuperara su estabilidad. Una vez vacío, casi vacío el tanque del fuselaje, el centro de gravedad se desplazaba hacia adelante y el avión se comportaba normalmente. Pero esto exigía una estricta administración del combustible. Los pilotos debían vigilar constantemente el consumo, cambiar de tanque en el momento adecuado, calcular la distancia al objetivo, el tiempo de combate y el combustible necesario para el regreso. Un error y se quedarían sin combustible sobre Alemania. El 354º Grupo de Caza realizó su primera misión de escolta con el P-51 el 5 de diciembre de 1943. Acompañaron bombarderos hasta Amiens, Francia, luego hasta Emden el 11 de diciembre y Kiel el día 13. Esta última misión penetró 480 millas en territorio alemán, el avance más profundo logrado por cazas monomotores estadounidenses hasta ese momento. La Luftwaffe reaccionó enviando más de 200 cazas para interceptarlos. El 354 derribó 8 aeronaves enemigas sin sufrir bajas propias. El P-51 había demostrado su valía, podía volar hasta el corazón de Alemania, combatir y regresar. El mayor general James Doolittle, quien acababa de asumir el mando de la 8ª Fuerza Aérea en enero de 1944, reconoció de inmediato su potencial. Necesitaba ese avión. Lo necesitaba en grandes cantidades. El éxito de la campaña de bombardeo estratégico dependía de destruir la fuerza de cazas de la Luftwaffe. La única manera de lograrlo era obligarlos a enfrentarse en combate, donde los pilotos estadounidenses pudieran abatirlos. Y para forzarlos a combatir, era necesario atacar objetivos que los alemanes estuvieran obligados a defender. Objetivos situados en lo más profundo de Alemania, lugares como Berlín. Pero para atacar Berlín, hacían falta cazas de largo alcance. Hacían falta P-51. Doolittle comenzó a reemplazar los grupos de P-47 por P-51 tan pronto como los nuevos aviones estuvieron disponibles. El siguiente en la lista era el 4º Grupo de Caza. El coronel Donald Blacksley, quien había sido asignado al 354 en diciembre para ayudarlos en su transición al combate, regresó al 4º Grupo en enero como su nuevo comandante. Y tenía claro su objetivo. Quería que su unidad volara Mustangs. Luchó con insistencia para conseguirlos. Pero Mayor General William Kepner, comandante del 8º Mando de Cazas, dudaba. Cambiar un grupo completo a un nuevo modelo significaba sacarlo de operaciones durante semanas, mientras pilotos y técnicos aprendían los nuevos sistemas. Kepner no podía darse el lujo de perder un grupo entero justo antes de la inminente invasión de Francia. Blacksley le hizo una propuesta audaz. «Denos los P-51 y tendré al 4º Grupo operativo en 24 horas». Kepner pensó que era imposible. Los pilotos de Blacksley llevaban más de un año volando P-47 y no tenían experiencia con el P-51. Los mecánicos tampoco habían trabajado con motores Merlin. 24 horas no parecían suficientes para convertir todo un grupo, pero Blacksley se mantuvo firme. Sus pilotos habían volado Spitfires con la Real Fuerza Aérea antes de integrarse en la 8ª Fuerza Aérea, conocían el motor Merlin y los sistemas británicos. Sus mecánicos también tenían años de experiencia con ese motor. Podían hacerlo. Kepner aceptó, pero impuso una condición. Si el 4º Grupo no estaba completamente operativo en 24 horas, Blacksley sería relevado de su mando. El 26 de febrero de 1944, el grupo recibió sus primeros P-51B. Blacksley reunió a sus pilotos y les dio instrucciones claras. Aprenderían a volarlos durante el trayecto hacia el objetivo. Comenzarían las operaciones de combate en menos de 48 horas. Algunos pilotos tenían menos de 30 minutos de vuelo en el Mustang antes de su primera misión. Los mecánicos trabajaron toda la noche, familiarizándose con el nuevo avión, verificando sistemas, cargando municiones e instalando tanques externos. El 28 de febrero, el 4º Grupo de Caza realizó su primera misión con P-51 escoltando bombarderos hacia Francia. Todas las aeronaves regresaron a salvo. Blacksley había cumplido su palabra. A comienzos de marzo de 1944, la 8ª Fuerza Aérea contaba con suficientes P-51 para intentar lo que 6 meses antes se consideraba imposible: un bombardeo diurno sobre Berlín con escolta de cazas durante todo el trayecto de ida y vuelta. La operación fue aprobada. La misión se programó para el 3 de marzo, pero el mal tiempo obligó a cancelarla. Intentaron nuevamente el 4 de marzo. Las condiciones meteorológicas eran aceptables,
aunque apenas adecuadas. Más de 600 bombarderos despegaron, escoltados por más de 650 cazas, entre ellos los P-51 del cuarto grupo de combate. Era el primer ataque estadounidense a gran escala sobre Berlín. Blakesley encabezó a sus 48 Mustangs en la misión, tras la reunión informativa de las 5 horas. El mapa mostraba la ruta hacia el noreste, atravesando el Mar del Norte, sobre los Países Bajos, cruzando el norte de Alemania y directo a Berlín. Los bombarderos atacarían objetivos industriales dentro de la ciudad, mientras que los cazas brindarían protección continua desde el despegue hasta el aterrizaje. Ningún bombardero volaría sin escolta. El pronóstico indicaba nubes dispersas sobre el objetivo, con una visibilidad de entre 3 y 5 millas. La resistencia alemana se preveía intensa. La Luftwaffe defendería Berlín con todos sus recursos. Los informes de inteligencia estimaban entre 300 y 400 cazas enemigos en el aire. Los estadounidenses serían superados en número en la zona del objetivo, pero tendrían ventaja en altitud y posición. Los bombarderos lanzarían sus ataques desde una altura de entre 24.000 y 26.000 pies. Los cazas volarían como cobertura superior a 30.000 pies, ubicándose entre los bombarderos y el sol, obligando a los cazas alemanes a ascender a través de la línea de escolta si querían atacar. La administración del combustible era esencial. Se instruyó a los pilotos a consumir el tanque del fuselaje hasta menos de 40 galones antes de entrar en territorio alemán. Los tanques suplementarios serían liberados al vaciarse o cuando el combate fuera inminente. Cada piloto debía vigilar su propio nivel de combustible y calcular el necesario para el regreso. Nadie quedaría atrás, pero quien se quedara sin combustible sobre Alemania estaría por su cuenta. El territorio amigo más cercano eran los Países Bajos, a más de 200 millas de Berlín. Un P-51 podía planear, sin motor, apenas unas 30 millas. Las cuentas eran claras. Si te quedabas sin combustible sobre Berlín, no regresarías a casa. El cuarto grupo de combate despegó a las 7:42. 48 Mustangs, cada uno con 2 tanques de 108 galones, completamente armados y con suficiente combustible para llegar a Berlín y pelear. Los aviones estaban pesados. El despegue al peso máximo requería precisión. Un exceso de potencia podía desviar al avión por el torque, y si se usaba poca, no alcanzaría la velocidad necesaria antes de agotar la pista. El Mustang de Blakesley se elevó tras usar 3/4 partes de la pista. Ascendió 1000 pies, giró una vez y observó cómo sus 3 escuadrones se formaban detrás de él. 48 aviones en formación cerrada, plateados contra la mañana gris inglesa. Pusieron rumbo al Mar del Norte. El vuelo hasta Alemania tomó 2 horas y media. Los bombarderos ya iban adelante, extendidos en una formación de 70 millas de longitud, más de 600 bombarderos pesados cargando miles de toneladas de explosivos hacia la capital nazi. El cuarto grupo se reunió con el grupo asignado sobre los Países Bajos a las 9:15, justo a tiempo. Blakesley ubicó sus cazas en formación de combate, 5.000 pies por encima de los bombarderos, zigzagueando para mantener la posición. Los bombarderos volaban rectos y nivelados, conservando la disciplina de formación. Debajo, el paisaje holandés se deslizaba entre campos, ríos y pequeños pueblos. Adelante, los esperaba Alemania. Cruzaron la frontera a las 9:35. Las primeras estelas aparecieron en el cielo. Más cazas alemanes aparecieron, intentando atacar a los bombarderos dañados que se habían quedado rezagados de las formaciones principales. Los P-51 permanecieron junto a ellos, protegiéndolos durante todo el trayecto a través de Alemania, sobrevolando los Países Bajos hasta alcanzar el Mar del Norte y la seguridad. La misión duró 6 horas y 40 minutos desde despegue hasta el aterrizaje. Blakesley tocó tierra en Devon a las 2 horas, con apenas 20 galones de combustible en el tanque, suficiente solo para unos 10 minutos de vuelo. Cada avión del cuarto grupo de combate regresó a salvo. Ninguno de los bombarderos escoltados fue derribado por cazas enemigos. Lo que los estadounidenses no sabían era que, en Berlín, el mariscal del Reich Hermann Göring, comandante de la Luftwaffe, observaba desde su cuartel general. Desde allí vio las estelas de condensación de los cazas norteamericanos sobre la ciudad. Hasta ese día, se le había asegurado que eso era imposible. Sus analistas de inteligencia habían concluido que ningún caza estadounidense monomotor tenía el alcance suficiente para llegar a Berlín. Sus ingenieros habían examinado P-47 y 38 capturados, determinando que ninguno de esos modelos podía volar tan lejos. Sus controladores aéreos le habían prometido que los bombarderos estadounidenses siempre quedarían indefensos más allá del radio de escolta. Todos estaban equivocados.
Cuando Göring vio los P-51 sobrevolando Berlín acompañando a los bombarderos, comprendió al instante lo que aquello significaba. El equilibrio estratégico había cambiado. A partir de ese momento, los estadounidenses podían bombardear cualquier punto de Alemania bajo la protección de cazas. Ya no había refugio posible. La Luftwaffe tendría que combatir sobre sus propias ciudades, sus fábricas y sus bases aéreas. Lucharían con líneas de suministro al límite, escasez de combustible, pilotos inexpertos y un enemigo con superioridad numérica y tecnológica. Fue entonces cuando Göring reconocería más tarde que ese fue el momento en que entendió que Alemania perdería la guerra aérea. Los estadounidenses regresaron a Berlín el 6 de marzo. En esa ocasión, 800 bombarderos participaron en el ataque, escoltados por más de 900 cazas. El cuarto grupo de combate volvió a volar, con Black Slade nuevamente al mando. Pero esta vez, la Luftwaffe estaba preparada. Habían concentrado cazas provenientes del frente oriental, de Italia y de cualquier otra zona donde pudieran reunirlos. Más de 350 aviones alemanes estaban en el aire cuando los estadounidenses llegaron. La batalla que siguió sería conocida como Lunes Negro. Fue una de las confrontaciones aéreas más grandes libradas sobre Europa. El cuarto grupo de combate se topó con cazas alemanes a 50 millas de Berlín. La Luftwaffe había cambiado su táctica. En lugar de atacar directamente a los bombarderos, se concentraron primero en destruir a los cazas de escolta. Si lograban eliminar a los P-51, los bombarderos quedarían indefensos. Oleada tras oleada de Bf-109 y Fw-190 se lanzaron en picada a través de las formaciones estadounidenses, intentando romperlas, dispersarlas y desorganizar su cobertura. Los pilotos norteamericanos respondieron con fiereza. El mayor James Goldson derribó 2 cazas alemanes. El teniente Howard Hailey se enfrentó a múltiples enemigos a lo largo de todo el frente del octavo Comando Aéreo. Fue un combate intenso y prolongado. Según los registros alemanes, la Luftwaffe perdió entre 66 y 81 aviones, aunque los informes de guerra estadounidenses reclamaban más, debido a que varios pilotos solían reportar el mismo derribo. Sin embargo, las pérdidas estadounidenses también fueron significativas. 69 bombarderos cayeron, 53 B-17 y 16 B-24, además de 11 cazas, incluyendo 4 del cuarto grupo. Las bajas fueron graves, pero la misión se consideró un éxito. Los bombarderos alcanzaron sus objetivos y Berlín fue bombardeada nuevamente. Más importante aún, la presencia de los P-51 sobre la capital alemana ya era un hecho indiscutible. Los alemanes no podían seguir afirmando que había sido un error o una coincidencia. Los cazas monomotores estadounidenses habían volado hasta Berlín 2 veces en 3 días. Lo que antes se creía imposible, se había vuelto rutina. Los pilotos de la Luftwaffe comprendieron las implicaciones estratégicas el 8 de marzo, apenas 2 días después del Lunes Negro. El cuarto grupo regresó una vez más a Berlín, esta vez para atacar las fábricas de rodamientos de Urna, ubicadas en las afueras del suroeste de la ciudad. Durante esta misión, el capitán Don Yentail y su escolta, el teniente John Godfrey, pusieron en práctica nuevas tácticas ofensivas. Yentail derribó 3 Bf-109 en una sola confrontación, elevando su total a unas 14 victorias confirmadas. Junto con Godfrey, reclamaron 6 aviones enemigos ese día, demostrando que los P-51 no solo podían escoltar bombarderos hasta Berlín, sino también dominar a los cazas alemanes en pleno combate sobre la capital nazi. Yentail terminaría con un total acreditado de 19,83 victorias aéreas y 6 aviones destruidos en tierra, convirtiéndose en uno de los ases más destacados de la guerra. En ese mismo periodo, el mayor Gunther Rall, as de la Luftwaffe con 275 victorias en el frente oriental, voló su primera misión defendiendo Berlín. A 28.000 pies sobre la ciudad, se encontró frente a los P-51. Rall era un piloto veterano, condecorado con la Cruz de Caballero con hojas de roble y espadas, y considerado uno de los comandantes de caza más expertos de Alemania. Conocía a fondo el rendimiento de las aeronaves, el consumo de combustible y los límites del vuelo. Por eso, al ver P-51 sobre Berlín, a cientos de millas de Inglaterra, comprendió de inmediato que algo fundamental había cambiado. Al aterrizar, reunió a su escuadrón y les dijo: «Los estadounidenses han resuelto el problema del alcance. Ahora pueden escoltar a sus bombarderos a cualquier lugar. Ya no tenemos donde escondernos. Tendremos que enfrentarlos sobre cada objetivo en Alemania». Otros pilotos alemanes llegarían a la misma conclusión. Entre ellos, Johannes Stenhoff, otro as experimentado, quien combatió contra los P-51 cerca de Berlín el 9 de marzo.
Intentó aplicar la táctica estándar de la Luftwaffe, un descenso en picada a gran velocidad atravesando la línea de escolta, ignorando los cazas protectores y apuntando directamente a los bombarderos. Sin embargo, los P-51 lo siguieron hasta los 15.000 pies, obligándolo a entrar en un combate cerrado. Steinhoff pilotaba un FW-190, un excelente avión a baja altitud, pero el Mustang logró mantenerse tras él, girando al mismo ritmo y disparando sin cesar. Steinhoff solo consiguió escapar al lanzarse en picado hasta casi rozar las copas de los árboles, huyendo a máxima velocidad. Aterrizó con impactos de bala en el timón y en el elevador. Al llegar, le dijo a su equipo de tierra: «Ese Mustang me siguió hasta el suelo y no pude quitármelo de encima. No podemos girar mejor que ellos, tampoco podemos superarlos en picada, y además vuelan mucho más lejos que nosotros. No sé cómo vamos a vencerlos». El efecto psicológico sobre los pilotos alemanes fue devastador. Durante 3 años habían dominado los cielos sobre Alemania, confiados en que los cazas estadounidenses tendrían que regresar antes de llegar demasiado lejos, dejando indefensos a los bombarderos. Esa certeza les daba seguridad y les permitía planificar ataques con precisión. Pero aquella ventaja había desaparecido. Ahora los cazas americanos podían aparecer en cualquier parte, a cualquier altitud y a cualquier distancia de Inglaterra. Los pilotos alemanes ya no podían anticipar el punto en que los escoltas se retirarían, porque esos momentos de retirada ya no existían. Las reglas del juego habían cambiado. Los comandantes germanos intentaron adaptarse. El teniente general Adolf Ryan, jefe de cazas, ordenó a sus hombres concentrarse en los bombarderos e ignorar a los cazas siempre que fuera posible. El objetivo era detener las bombas, no buscar una proporción favorable de derribos. Pero ejecutar esa estrategia resultó casi imposible. Los P-51 se interponían entre los bombarderos y los atacantes alemanes, forzando a los pilotos germanos a enfrentarlos si querían abrirse paso. Y enfrentarse a los Mustang significaba sufrir bajas. El P-51 era más veloz que el Bf-109 a gran altitud. Podía girar junto al FW-190 y estaba mejor armado que ambos. Peor aún, eran muchos más. Los estadounidenses parecían tener un suministro infinito. En cada misión, aparecían más P-51 en el cielo. La Luftwaffe estaba siendo superada en número, en alcance y en efectividad. Los servicios de inteligencia alemanes intentaron descubrir cómo los estadounidenses habían logrado ampliar tanto el alcance de sus cazas. Examinaron los restos de Mustang derribados, buscando modificaciones en los tanques de combustible o sistemas alterados que explicaran lo imposible. Encontraron los tanques desechables de 108 galones, hechos de papel y fabricados por la empresa británica Bata Scott. Los ingenieros alemanes calcularon el alcance adicional que esos tanques proporcionaban y comprendieron la verdad. El P-51 había sido diseñado desde su origen con una capacidad interna de combustible excepcional. Los tanques externos solo extendían un rango ya sobresaliente. No había ningún secreto oculto ni tecnología revolucionaria. Los estadounidenses simplemente habían creado un caza capaz de acompañar bombarderos a cualquier punto de Europa. Los alemanes jamás creyeron que eso fuera posible. Sus propios proyectos de cazas de largo alcance, como el Bf-110 o el M-210, se habían basado siempre en modelos bimotores, convencidos de que un avión monomotor no podría transportar suficiente combustible. Estaban equivocados. Hacia finales de marzo de 1944, la Luftwaffe había perdido más de 400 pilotos, muertos o gravemente heridos, la mayoría en combate sobre Alemania contra formaciones escoltadas. El P-51 había forzado a los alemanes a luchar bajo condiciones elegidas por los estadounidenses, y esas pérdidas eran insostenibles. Los pilotos de reemplazo llegaban al frente con menos de 200 horas totales de vuelo. Los veteranos estaban cayendo más rápido de lo que podían ser sustituidos. Las reservas de combustible eran críticas, mientras los bombarderos aliados destruían las plantas de producción sintética. Aunque la fabricación de aviones seguía siendo alta, ya no había suficientes pilotos capacitados para volarlos. Galland informó a Göring que la fuerza de cazas estaba siendo aniquilada. Necesitaba más aviones, más pilotos, más combustible y, sobre todo, más tiempo para entrenar reemplazos. Göring no tenía respuestas. Hitler exigía detener los bombardeos, pero no proporcionaba los recursos necesarios. La capacidad industrial alemana simplemente se estaba derrumbando. Las fábricas eran atacadas, las plantas de combustible destruidas y el sistema de transporte colapsaba. Encima de todo eso, los P-51 patrullaban sin descanso, derribando cualquier avión alemán que intentara interferir. En abril de 1944, el impacto estratégico era evidente.
La octava Fuerza Aérea había logrado la supremacía en los cielos sobre la mayor parte de Alemania. Las pérdidas de bombarderos habían descendido de un 8% por misión en octubre de 1943 a menos del 2% en abril del año siguiente, principalmente gracias al Mustang. Con escolta continua, los bombarderos podían atacar cualquier objetivo a plena luz del día con bajas aceptables. La Luftwaffe aún podía causar daños, pero ya no podía detener los ataques. La producción de guerra alemana estaba siendo desmantelada paso a paso y no había nada que pudieran hacer para evitarlo. A partir de abril de 1944, el mando de cazas estadounidense amplió sus operaciones con incursiones agresivas previas a las misiones de los bombarderos. Los P-51 despegarían antes, volarían directamente a los aeródromos alemanes y ametrallarían los aviones en tierra antes de que pudieran despegar. La táctica resultó devastadora. Decenas de cazas alemanes fueron destruidos en tierra, pistas inutilizadas, depósitos de combustible incendiados y talleres reducidos a escombros. El cuarto grupo de cazas participó activamente en estas operaciones durante abril y mayo. Atacaron aeródromos por todo el país, destruyendo aviones tanto en tierra como en el aire. La estrategia funcionó. Para mayo de 1944, la Luftwaffe estaba perdiendo más aparatos en tierra que en combate aéreo. El costo no era menor. Volar a baja altura era extremadamente peligroso. Los aeródromos alemanes estaban protegidos por abundante artillería antiaérea y muchos Mustangs fueron alcanzados o derribados. Pero la relación de pérdidas favorecía claramente a los estadounidenses. Por cada P-51 destruido, los alemanes perdían 10 o más aviones en tierra, además de pilotos que morían al explotar sus aeronaves durante los ataques rasantes. Para junio de 1944, la fuerza de cazas diurnos de la Luftwaffe era apenas una sombra de lo que había sido. En el día de 6 de junio, cuando los aliados desembarcaron en Normandía, Alemania solo logró realizar unas 100 salidas sobre las playas, mientras los aliados efectuaron más de 14.000. Los pilotos alemanes que intentaron atacar la flota de invasión fueron abatidos de inmediato por la abrumadora cantidad de cazas enemigos. La Luftwaffe había perdido el dominio de los cielos sobre Europa Occidental. El P-51 había hecho eso posible. Sin su capacidad de escolta de largo alcance, la campaña de bombardeo estratégico habría fracasado. Sin esa campaña, la superioridad aérea sobre Francia jamás se habría alcanzado, y sin ella, la invasión del día D habría sido un desastre.